Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, un programa de bendición a la familia. Hoy estaremos hablando de la protección de Dios, sobre todo de las enfermedades, protección de la pandemia. Así que quédense con nosotros en este programa donde habrá enseñanza de lo que Dios ha establecido para los tiempos que estamos viviendo. Sí, Dios quiere librar a los justos, dice, de toda tribulación, de toda prueba. Y bueno, nosotros, la iglesia, tenemos que tener esto en cuenta, que Dios no nos ha dado la espalda, que Él siempre está con nosotros en buenos y en malos momentos. Él siempre va a estar con nosotros y Él siempre nos va a sacar adelante. Así que lo último que muere es la esperanza, y la esperanza para nosotros es Jesucristo. Así es. Estamos en un tiempo donde debemos dar respuestas a todo lo que está sucediendo con respecto a la pandemia. Se han cumplido ya un año en el mundo entero de esta pandemia. A México llegó en el mes de febrero y La Voz de la Alianza, este programa de comunicación del Evangelio, ha sido un programa de enseñanza de todo lo que ha ido ocurriendo mes con mes. Desde antes que comenzara en México esta pandemia, ya estábamos hablando de este virus. Se le llamaba la neumonía de Wuhan, en China, porque allá ocurrió primero todo ello. Y el Espíritu Santo nos estaba advirtiendo de lo que podría suceder. Así que convocamos a la oración y al ayuno desde el inicio del año 2020. Cuando llegó la pandemia a México, ya estábamos orando y ayunando. Estábamos orando por las autoridades y fue así como Dios preparó todo el terreno necesario para que cuando llegó el virus todo fuese ocurriendo en una situación bajo control. Así que siempre ha habido control en México. Damos gracias a Dios por las autoridades. Han sido sensibles a las cosas que han ido ocurriendo con esta pandemia y han atendido a tiempo las necesidades en ciudades, en estados, pero todo es en base a que ha habido oración. La oración es lo que mueve la mano de Dios en autoridades, en poblaciones enteras, para que las condiciones estén dadas para lo que está ocurriendo. Hablar de pandemia es hablar de pestes. La Biblia habla más que nada de la palabra peste. Vamos a leer entonces en el Salmo 91, que ha sido un salmo de lectura de todo el año pasado y lo que va de este año, porque habla de la protección contra la peste destructora. Vemos el versículo 1, nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y bueno, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hasta allí. Allí la Biblia nos enseña de que nuestro Dios, el Dios de los cielos, el creador de la humanidad, el creador de todo lo que existe, es el Dios de la Biblia. Por eso siempre estamos consultando la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que está pasando en el planeta Tierra tiene una respuesta en la Biblia. Tenemos que ir a consultar la Biblia. La Biblia es la palabra de verdad, para no estar en el engaño del diablo. El diablo es un mentiroso y el diablo está también hablando palabras que confunden, que engañan, y muchas personas que no conocen al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia, estarán siendo engañadas. Por eso la iglesia cristiana, todo cristiano, hombre o mujer, debe estar enseñando de la Biblia, debe estar llevando todo problema al conocimiento de la Biblia. La Biblia nos debe alumbrar.
todo problema en la tierra, sea un problema personal, sea un problema matrimonial, sea un problema familiar, sea un problema económico, un problema laboral, un problema social en una ciudad, un problema político, cualquier tipo de problema en una ciudad, en una nación, la Biblia es la respuesta de Dios, es un manual. Por eso tenemos que consultar a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a una pandemia? ¿Qué dice la Biblia con respecto a lo que está sucediendo en este tiempo del siglo XXI? Y por eso tenemos que ir a consultar lo que Dios determinó para nuestra generación. La Biblia habla de peste. Una peste es cualquier enfermedad epidémica con una alta mortalidad asociada. Es lo que ha sucedido con la pandemia provocada por un virus, el COVID-19. Así que la Biblia le llama peste. Y no es de ahora la peste, no es de ahora la enfermedad. La Biblia ha hablado que a través de los tiempos siempre iba a haber enfermedades. Y esto vino por el pecado que cometió Adán y Eva, trajo toda maldición a la tierra. Por eso una de esas maldiciones son las enfermedades. Y la Biblia es precisa para hablar sobre los tiempos que estamos viviendo. Debemos ubicarnos, estamos en el siglo XXI, pero en estos dos últimos siglos, el siglo XX que acaba de pasar y nuestro siglo XXI, han sido caracterizados por dos grandes pandemias que son históricas, así que debemos conocer lo que está en la Biblia porque la palabra de Dios nos muestra de ello. Vamos a presentar cuadros que hablan de las pestes que han ocurrido recientemente. Esta es una realidad. La peste del siglo pasado, año 1918, siglo XX, se le conoció como la gripe española y ahora es la pandemia del coronavirus COVID-19 y hay una similitud, un paralelismo que debemos conocer. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 1, versículos del 9 al 10. Vamos a la enseñanza de la Biblia, porque la Biblia dice que todo lo que pasó en un año o en un siglo se repetirá en otro año o en siglo futuro. La Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ocurrió hoy va a volver a ocurrir mañana. Así que no hay nada nuevo debajo del sol. Por eso debemos ser sensibles a conocer la palabra y estar atentos a la palabra. ¿Por qué está registrada la historia? Para que aprendamos, para no cometer los mismos errores que hemos cometido en el pasado. Si yo vivo en la generación del siglo XX, debo conocer acerca de lo que vivieron las generaciones del siglo, si estoy en el siglo XXI, debo conocer lo que vivieron las generaciones del siglo XX, para que de esta manera yo pueda saber qué hacer en medio del problema. Así que la Biblia es muy clara para enseñar todo ello. Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Ya fue en los siglos que nos han precedido. El siglo XX y el siglo XXI son siglos de dos grandes pandemias y debemos conocer todo lo que ha ocurrido. En la tierra nada ocurre si no es conforme a la profecía establecida por Dios. Por eso debemos conocer la Biblia, la palabra de Dios, estudiar de las profecías. Aquí tenemos dos grandes pestes, la del siglo XX y la del siglo XXI. Tenemos un video ilustrativo de lo que sucedió en el siglo XX, en el año 1918, con
esta pandemia que se le llamó la gripe española. No es que haya surgido en España, sino que allí se le dio a conocer, allí se le dio la publicidad, pero este virus no fue de origen español, abarcó muchos países. Vamos a ver lo que está registrado en la historia. La epidemia de gripe de 1918, también conocida como la Gran Epidemia de Gripe o la gripe española, se la considera como la peor pandemia global de la historia, ya que concentró una elevada mortalidad en un periodo corto de tiempo. Se estima que la tasa de mortalidad de la pandemia fue de entre el 10% y el 20%, y que mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. En España, el número de fallecidos se estima alrededor de los 300.000. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectaban básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables de entre 20 y 40 años y también animales como perros y gatos. La gripe se comenzó a propagar a finales de la Primera Guerra Mundial, y los medios de comunicación de los países que participaron en la guerra estaban bajo censura militar, por lo que ocultaron la pandemia. Sin embargo, España informaba en la prensa de los nuevos casos, utilizando nombres como la fiebre de 3 días, el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda. Daba la sensación de que España era el único país afectado. Es por esto que la enfermedad se conoció en todo el mundo como la gripe española. Aunque en otoño de 1917 la enfermedad ya se había presentado en 14 campamentos militares, algunos consideran como paciente cero al cocinero Gilbert Mitchell, del campamento de Fort Riley, en Kansas. Mitchell ingresó en la mañana del 4 de marzo de 1918 con fiebre y dolor de cabeza a la enfermería, y unas horas más tarde ya había más de 100 casos en tratamiento, por lo que tuvieron que habilitar un hangar para atender a los pacientes. Los síntomas propios de esta enfermedad eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales y en ocasiones dificultades para respirar y hemorragias nasales. La mayoría de las personas que fallecieron fue a consecuencia de una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. Sin embargo, un grupo murió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas en tan solo 2 o 3 días. A mediados de abril de 1918, la gripe ya hacía estragos en las trincheras de Europa Occidental. Pasó de Francia a Gran Bretaña, Italia y llegó a España. Enfermó incluso el rey Alfonso XIII. Y los periódicos españoles se hicieron eco de esa enfermedad que se propagaba de manera tan alarmante. Como se puede apreciar en este gráfico, la mayor parte de las víctimas mortales cayó en solo 13 semanas, de septiembre a mediados de diciembre de 1918, en lo que se conoce como la segunda oleada. Las personas y poblaciones más pobres sufrieron de forma especial las consecuencias de esta gripe, pero también afectó a gobernantes como el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, el primer ministro británico Lloyd George o el Kaiser Guillermo. El pintor Edvard Munch incluso lo plasmó en un autorretrato, y otros como Gustav Klimt no sobrevivieron a la enfermedad. Todos los periódicos del momento recogían anuncios con remedios milagrosos. Destacan los elixires, aguas medicinales, tónicos y otros remedios. Los médicos de la época recomendaban aspirina, en dosis que ahora se considerarían contraproducentes, quinina, preparados con arsénico, con aceite de alcanfor o aceite de ricino. Incluso algunos animaban a que la gente fumara pensando que la inhalación del humo mataba los gérmenes. Diferentes publicaciones médicas de la época, disponibles en la Biblioteca Digital Hispánica, intentaban dar respuesta a las causas de la epidemia e informaban de su avance y consecuencias. Un científico italiano, el profesor Saccone, declaraba haber aislado el germen causante de la enfermedad, pero el tiempo demostró que no era cierto. La cepa del virus causante de la gripe española, AH1N1, no se descubrió hasta el año 1943 y su secuencia genética no se determinó hasta el 2005. Diariamente los periódicos españoles recogían la importancia de la educación en higiene y cómo en Alemania se llevaba a cabo esta tarea desde escuelas y púlpitos, consiguiendo que el número de muertos por gripe antes de la guerra fuese el menor de toda Europa. Advierten además que los enfermos que no experimenten ningún síntoma, los llamados convalecientes, pueden ser un foco de propagación de la epidemia, por lo que recomiendan mantenerlos 1 o 2 semanas más en aislamiento. El uso de máscaras de tela se convirtió en obligatorio para todas aquellas personas que desempeñasen trabajos de atención pública. Esta medida fue una recomendación sanitaria que se hizo al resto de la población para evitar que la enfermedad se propagase con tanta facilidad. Cuanto mayor contacto hubiese entre la gente, más posibilidades existían de reproducir el virus. Se empiezan a tomar medidas preventivas desde el gobierno para intentar parar esta crisis. Los teatros, circos, talleres, fábricas y locales públicos son desinfectados y se suspenden algunos eventos. Se prohíben importar mercancías desde Marruecos
Se identifican a los forasteros que entran en las poblaciones. Se prorrogan indefinidamente matrículas y exámenes e incluso se da libertad a los rectores para que suspendan las clases si lo ven necesario. La tercera y última oleada fue más benigna, ya que mucha población estaba ya inmunizada, dando por controlada la pandemia en la primavera de 1919. Y es que la enfermedad terminó por sí sola. En verano de 1920 el virus había desaparecido. Mientras que le ganó la batalla a los más débiles, el resto quedó inmunizado. Esta pandemia se le conoce como la gran pandemia que sacudió al mundo por el número de muertos. Más de 50 millones de muertos, algunos dicen hasta 100 millones de muertos. Al tiempo de hoy, el COVID-19 ha cobrado la vida de 2,5 millones de personas. Este virus COVID-19 no puede compararse al virus de la pandemia de 1918. Era sumamente mortal el otro virus y el número de contagios también. Yo creo firmemente, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo está revelando a la Iglesia de Jesucristo, porque estamos viviendo tiempos proféticos, de que todo lo que ha ocurrido en el año 2020 con la pandemia que ahora estamos viviendo, es una llamada de atención de Dios. Dios está llamando a todos los que están como autoridades en una nación, a toda población de una nación, a toda la iglesia cristiana de las naciones. Dios está llamando para que todos estén viviendo en un arrepentimiento del pecado. La codicia está de por medio hoy en día. El amor al dinero. Por el amor al dinero hay mucha violencia, hay mucha corrupción, hay mucha muerte, asesinatos. Todo esto lo estamos conociendo. La tierra se ha violentado. Si leemos la Biblia en Génesis capítulo 6, la Biblia dice que era tal la maldad del ser humano en la tierra, eran los tiempos de Noé, había mucha corrupción y mucha violencia. Entonces Dios dijo, tendré que traer juicio a la tierra. Así que cuando estamos viendo violencia, corrupción, cuando estamos viendo tanto odio entre el ser humano, tantas venganzas, tanto egoísmo, hay que prepararse ya para el juicio. Y estamos en un tiempo profético. Pronto viene el juicio de juicios de Dios, que ha sido anunciado para nuestra generación, para nuestros tiempos. Las señales son evidentes. Cristo está pronto a regresar. Él viene a hacer juicio a las naciones de la tierra. Él vendrá en un tiempo de gran tribulación en el planeta Tierra. Por eso yo creo que lo que ha sucedido en esta pandemia no es más que una llamada de atención de Dios para que, si no hay arrepentimiento oportuno por todo lo que está pasando, prepárense para el juicio de juicios, para el juicio de la gran tribulación. Así que si comparamos la pandemia del siglo XX con la pandemia del siglo XXI, no hay una igualdad en cuanto a números, ni de contagios, ni de número de muertos. Es más, el índice de letalidad en el tiempo del siglo pasado fue más del 10%. Hoy el índice de letalidad está en el 2.5% a nivel mundial. Así que no hay comparación entre lo que estamos viviendo y lo que se vivió hace un siglo. Y además, hace un siglo no existía el antibiótico, no habían antibióticos, no se habían descubierto todavía los antibióticos. Es más, no existía ninguna vacuna, no conocían lo que era el concepto de una vacuna, porque la vacuna se descubrió 20 años después
de esta pandemia. Así que no había vacuna, no había antibiótico, eran remedios caseros. Y la historia dice, a como llegó el virus, así se fue. Así que estamos creyendo de que Dios está a punto de intervenir en el caso de la pandemia de ahora, y pronto este virus desaparecerá de la tierra. El único que puede erradicar esta pandemia es Dios. La Biblia habla de profecía en Mateo capítulo 24, versículos 3 y 4. Allí el Señor Jesucristo habló de los tiempos actuales y habló precisamente de las pestes. Las pestes siempre han existido, pero nunca hemos vivido pestes como la del siglo pasado y la del presente siglo. Así que estamos en un tiempo de alerta delante de Dios, o sea, Dios está enviando señales de alerta para que nos preparemos para la segunda venida de Cristo. Aquí le preguntaron sus discípulos al Señor Jesús señales que tenían que ver con su regreso a la tierra. Vamos a leer Mateo 24, 3 y 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Así que el Señor Jesucristo está hablando de el engaño que vendría a los últimos tiempos antes de su venida. Por eso estamos conociendo conceptos o términos de falsas noticias en los medios de comunicación. Ha habido un avance en la tecnología de la comunicación. Hoy estamos en el tiempo del internet, de las redes sociales, pero las personas están usando estas redes con desconocimiento de la verdad y están siendo engañadas, y ellas mismas engañan a otras usando las redes. Por eso tenemos que tener un filtro para saber si lo que estamos viendo y oyendo en las redes sociales es verdad o es mentira. Y ese filtro es el Espíritu Santo. Toda persona que vive en comunión con el Espíritu Santo estará en una alerta ante el engaño y la mentira. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán personas usando mi nombre, diciendo que son el Cristo, y serán engañados. Y la Biblia dice más adelante que inclusive habrán falsos profetas y el amor de muchos se enfriará. Dice ahí, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí el Señor Jesucristo se refiere a una mujer que está a punto de dar a luz y habla de los dolores del parto. Y Jesucristo dijo que todo lo que acontecerá como señales que tienen que ver con pestes, hambres, terremotos y guerras son señales de los últimos tiempos. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido pestes, siempre ha habido hambre, siempre ha habido terremotos a través de la historia humana. Pero Jesucristo está hablando de algo muy especial, de un incremento, y es lo que hemos empezado a conocer a los tiempos de hoy que estamos viviendo. Un incremento de enfermedades, un incremento de hambruna, un incremento de terremotos. El día de ayer en Indonesia hubieron 40 terremotos o 40 temblores de categoría 5 aproximadamente. Nunca se había visto esto.
está temblando en el planeta Tierra. Ha temblado en Japón, está temblando en el Oriente y hay alarma de tsunamis. Así que estamos viendo cómo llegó el virus, problemas económicos. Estamos viendo también personas que no tienen trabajo, personas que les falta el dinero para comprar la comida. Hay hambre ya y también estamos viendo terremotos. Son señales. El incremento de estas señales hablan ya del retorno de Jesucristo a la tierra. Así que debemos prepararnos. Esta es la profecía. Esta pandemia del COVID-19 no es producto de una casualidad. De pronto Dios dijo que vendría una nueva visión, la visión 2020. Y este virus fue para el año 2020. Y es la visión de Dios, o sea, Dios hablando. Levanten su visión al cielo, levanten su mirada al cielo. Cristo viene del cielo a la tierra. Hace 21 siglos Jesucristo ascendió al cielo y Él prometió regresar. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3 que debemos poner nuestra mirada en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Cristo regresará. Por eso el año 2020 los profetas hablaron que era el año de la visión de Dios, una visión diferente a la visión humana. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que si tú amas a Dios, leerás la Biblia, creerás en todo lo que dice la Biblia y vivirás de acuerdo a la enseñanza de la Biblia. Y todo lo que pase a tu alrededor, amigo, amiga, lo que pase en esta tierra, tienes que consultarlo con la Biblia, porque Jesucristo dijo, para los últimos tiempos habrá mucho engaño. Las falsas noticias, en inglés, fake news, todo esto lo estamos conociendo. Y hay censura, personas que quieren censurar lo que se dice cuando es verdad. Tú tienes que saber lo que hablas. Si es la verdad, defiende la verdad. La mentira hay que desecharla. Para conocer la verdad tenemos que estudiar la Biblia. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo vino a dar conocimiento de la verdad. Cuando estaba delante de Poncio Pilatos, allí Jesucristo dijo, para este propósito he nacido, para dar conocimiento de la verdad. Por eso la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra y estamos aquí predicando, todos los que somos cristianos, la verdad de Dios. La verdad que está registrada en la Biblia. Hablar de lo que dice la Biblia es hablar de Jesucristo, el único que ha derrotado al mentiroso que es el diablo. Por eso en Jesucristo está la solución a toda enfermedad, a problemas económicos, problemas laborales, problemas sociales, problemas políticos, cualquier tipo de problema, en Jesucristo está la solución. Por eso Dios está sacudiendo el mundo en todo aspecto de la vida humana. Así que por eso tenemos que ir a la profecía. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 9, Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Viene el tiempo de la gran tribulación, Jesucristo habló. Después de estas señales, las señales de las pestes, hambres, terremotos, entonces vendrá un tiempo de tribulación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muchos falsos profetas hablando mentira, estarán hablando lo que no es verdad. Y como la gente estará confundida por tantas palabras de confusión que están recibiendo, por ejemplo,
muchas versiones acerca de lo que ha sucedido con este virus. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen otra cosa. La gente está confundida. Entonces dijo el Señor Jesucristo, llegará el momento de la gran confusión y habrá tal maldad en el mundo cuando sean estas señales que el amor se enfriará. Dios es amor. La iglesia debe caminar en amor. Predicamos por amor. Debemos amarnos unos a otros. El amor es todo lo contrario del egoísmo. El amor es dar, el egoísmo es retener. No te doy, sino que retengo porque soy egoísta. Esa es la persona centrada en su yo. En cambio, el amor de Dios es todo lo contrario. Yo doy. Cuando veo la necesidad y tengo, doy. Es el amor de Dios. Y dijo el Señor, va a venir un tiempo donde el amor de muchos se va a enfriar. Y estamos viviendo en ese tiempo hoy en día. Así que Jesucristo habló de este tiempo que ya estamos viviendo. Por eso tenemos que entender todo lo que ha ocurrido con esta pandemia a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra profética de Dios. Dios es Dios, no es un ser humano, no es hombre. Dios es Dios, el creador del hombre, el creador del ser humano y el creador de los tiempos. Cada generación tiene su tiempo. Hoy estamos en la generación del cumplimiento profético de la segunda venida de Cristo. Y por eso Jesús habló de todas estas señales. ¿Quieres agregar algo? Bueno, cuando habla la segunda venida de Cristo, que bueno, la Biblia lo dice repetidamente, ¿no? Cuando Cristo venga, cuando el Señor venga, etcétera. Nos habla tanto de los dos eventos que van a suceder, como es el arrebatamiento, pero también la segunda venida de Cristo, porque Cristo va a arrebatar a su iglesia y bueno, tal como dice la palabra, no vamos a ver lo peor. Dios nos va a librar del tiempo de angustia, nos va a librar de toda tribulación para los que caminan con Él en por santidad. Eso esta pandemia y otras cosas que están sucediendo que alarman a la familia es una llamada de atención. Sí, o sea, no hay por qué entrar en pánico. Exactamente, no preocuparse hay que caminar en miedo ni en pánico. Sí. Porque la profecía no es para asustar a la gente. Sí, no estamos todavía para que nos preparemos para lo que viene. Sí, todavía no estamos en el apocalipsis realmente. No. Nada de ello. No, todavía no estamos en los acontecimientos apocalípticos. Yo creo que estamos en lo preapocalíptico. Estamos en una antesala a lo que vendrá. Ya hablar de los dolores de parto quiere decir que ya el niño está por nacer. Está por nacer. Ya cuando nazca el niño, pues prácticamente se desata todo lo demás. Pero mientras estamos aquí en la tierra. Con dolores intensos. Con dolores intensos de parto. Como esta dolores semana. Dolores en la economía, dolores en la salud, en el cuerpo, dolores en los matrimonios. Ahora estamos conociendo cuántos matrimonios están en conflicto porque empezaron a tener problemas en el confinamiento. Estamos viendo a tantos hijos de familia con problemas de salud mental por el confinamiento mismo. O sea, que todo tiene un tiempo. Y creo que el hombre fue creado para vivir en sociedad, para vivir en comunicación. Entonces la primera comunicación debió ser la familia, pero hay familias que no han aprendido a comunicarse y están siendo probados. Todo es una prueba de Dios. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo para que cualquier persona, matrimonio, hijo de familia, cualquier persona se convierta en Dios por medio de Jesucristo. Sí, Dios permite. El camino es Jesucristo. Todo lo que está sucediendo, Dios lo permite por algo. Para que se acerquen a Él. Para que se acerquen a Él y también para prepararnos. Porque para prepararnos. De eso se trata la palabra profética, todas las señales que hay.
Y bueno, hemos hablado ya de la familia, la tierra, también las señales que tienen que ver con el sol, la luna, las estrellas, en fin, hay muchas señales que Dios ha estado enviando. Este virus también es una señal, etcétera. Entonces, sí, desde el año, me acuerdo, 2015, cuando empezaron las lunas rojas, sí, el Espíritu Santo empezó a hablar acerca de las señales del cielo, de los eclipses de luna, eclipses de sol, el significado de todo ello, las lunas rojas, que no es algo muy común. Así que el Espíritu Santo nos ha estado hablando 2015, 16, 17, 18, 19, 20, casi 7 años. Así que Dios manda a sus siervos, sus siervas en la profecía para que estemos preparados. Si no estamos caminando correctamente de acuerdo a la palabra de Dios, corregir el camino, corregir el rumbo. Dios quiere que todo hombre en la tierra viva en la eternidad con Dios. Para eso hay que abandonar el pecado. Entramos al término del pecado porque es el pecado precisamente lo que ha traído este virus. Es el pecado lo que trae la peste, la hambruna, los terremotos. Sí, es el pecado que trae, hay un capítulo que habla de la desolación o de la sequía. Sí. Sequía, porque los cielos se cierran, hay sequía, sí, no hay comida, habrá hambruna, habrá enfermedad. Y todo eso es por el pecado de los habitantes de una ciudad, de una nación. Sí, el pecado trae consecuencias. Consecuencias que son de maldición. Y en maldición, pues, es todo lo que está adverso a la bendición. Como bien dijiste, ¿no? La sequía, las inundaciones. Sí, Jeremías 14, todo un capítulo que habla de la sequía. Puede ser en la tierra, como también puede ser en la familia, puede ser en el gobierno, en la economía, en fin, todo lo que está adverso, lo que está contrario a la bendición es maldición. Así es. Y bueno, Dios, así como también se lo dijo a Israel, yo les doy a ustedes a escoger entre la bendición y maldición. Mas sin embargo, yo les aconsejo que escojan la bendición. Sí, Dios no complica el asunto al hombre. Dios es Dios lo cual quiere decir simplicidad. Que si la familia está en crisis, entonces hay que arrepentirse, volver a Dios para que entonces estás en pecado, arrepiéntete, para que empiece la bendición. Estás en problemas. Sí, para que empiece la bendición. Lo mismo si la tierra está en maldición o un país determinado, entonces las autoridades tienen que buscar a Dios. Y si las autoridades no lo hacen, pues está la iglesia. La iglesia puede interceder a favor de las autoridades. Exactamente. Para traer la bendición a la tierra. Está la iglesia representada aquí en la tierra para abogar, interceder por todas las autoridades que Dios estableció en la tierra. Si las autoridades se están desviando, hay que orar por las autoridades, hay que pedirle perdón a Dios por los pecados de las autoridades y Dios bendice la nación, porque si la autoridad está bien, la nación estará bien. Si la autoridad está mal, la nación estará mal. Entonces Dios pone a la iglesia cristiana como una atalaya, vigilante de la ciudad. Por eso tenemos que orar por la ciudad, orar por la paz de la ciudad, orar por la prosperidad de la ciudad. La iglesia tiene una función de ser sacerdote, rey y profeta en la tierra, sí, esa delante es de Dios. La asignación que Dios es la nos ha dado. asignación que Dios nos ha dado. Está registrado esto en Apocalipsis, capítulo 1. Por eso la iglesia es la única que puede parar los huracanes, las inundaciones, la plaga, la peste, todo lo que es más, ni la misma tierra puede controlar, ni las autoridades mismas pueden controlar. La iglesia sí lo puede hacer, sí, usando el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo dijo, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Esto nos muestra que
La tierra, la oración que hace la iglesia en la tierra, gobierna el cielo. Lo que atemos en la tierra, Dios lo ata en el cielo. Lo que desatemos en la tierra, Dios lo desata del cielo. Por eso es importante la oración. Hay oración, podemos cambiar cualquier situación. Sí, Dios quiere que atemos la maldición y desatemos la bendición a la tierra. Sí, por eso tenemos que orar para que Dios intervenga lo más pronto posible. Hemos estado orando todo el año 2020 en medio de esta pandemia, pero debemos intensificar la oración para que Dios intervenga y ya erradique definitivamente este virus. Ya han pasado más de un año, necesitamos caminar ya en lo que Dios nos mandó a hacer en la tierra, en los propósitos de Dios. Así que todo juicio o castigo o prueba que Dios manda a la tierra es temporal. Es temporal. Los ciclos de Dios son ciclos anuales. Por eso en Eclesiastés habla de lo que pasa un año, vuelve a ocurrir de otro nivel. O sea, son ciclos repetitivos en diferentes niveles que vamos teniendo a través de la historia. Así que por eso, donde hay primavera, volverá a haber primavera. Hoy estamos en el invierno, en este tiempo. Pronto viene la primavera y primavera es tiempo de luz. Por eso tenemos que orar para que esta primavera de este año 2021 veamos la gran bendición de Dios a la tierra. El virus se habrá ido, sí, tal como sucedió en el siglo pasado. Nadie supo cómo se fue. Nadie va a saber cómo se va a ir este virus. Y se fue en primavera también. Y se fue en primavera. Por eso, la primavera, porque es tiempo de Pascua. Sí. Es tiempo del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Es un recordatorio, es un memorial. Entonces, la sangre protegió al pueblo de Israel cuando el tiempo de la Pascua en Egipto. Así que por eso es significativo la Pascua de primavera que viene. Y esa es la esperanza. Estamos en la esperanza que en la primavera que viene de este año 2021 las cosas empiecen a cambiar. Así que debemos buscar la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de la profecía y estar entendiendo todo lo que está ocurriendo y orientando a otras personas. No caminen con miedo, no caminen con temor. Estamos en un tiempo de sacudimiento de todo lo que el hombre ha establecido en la tierra. Dios es amor, Dios nos ama, no quiere que nadie se pierda en la condenación eterna, sino que todos tengan la vida eterna que solamente en Cristo podemos recibir. Por eso, amigo, amiga, ¿quieres recibir a Jesucristo? Yo te invito a que hagas esta oración, porque a través de esta oración tú entras a la vida eterna. Es un acto de fe, solamente tienes que declarar a Jesucristo el Señor de tu vida en un arrepentimiento de tu corazón de haber estado viviendo en tu egoísmo, en tu yo, viviendo apartado de Dios. Pero en este momento tú puedes decirle, si quieres, repite después de mí esta declaración de fe. Repite: Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida, a vivir dentro de mí. Cámbiame, Señor, libérame, sáname, restáurame, haz tu obra dentro de mí. Yo decido creer con mi corazón que has resucitado de los muertos y con mi boca a partir de hoy te confieso el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Quiero vivir contigo en toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta declaración de fe, entonces tú invitaste ya a Jesucristo. La Biblia dice que toda persona que reciba a Jesucristo pasa a ser un hijo de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Así que estamos hablando de la única persona que nos puede ayudar en la tierra y después toda la eternidad viviendo con Él. Recordemos que la tierra
es un lugar de experimento. Estamos viviendo como peregrinos y extranjeros en la tierra de manera temporal. Estamos de paso. Eso está enseñado en la Biblia. Nosotros hemos sido llamados a la eternidad. La eternidad no es aquí en la tierra, la eternidad es con el Señor. Mientras estamos en la tierra, hay la garantía de la eternidad, dada por Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso tenemos que pelear la batalla, batallas contra las enfermedades, batalla contra los problemas económicos, batallas contra problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas sociales. Mientras estemos en la tierra habrá batallas. Cuando ya venga el rapto de la iglesia, dejaremos ya de batallar. Entraremos a otro cuerpo, al cuerpo resucitado de Cristo, un cuerpo que ya no tendrá necesidad de comer, ya no habrá enfermedad en el cuerpo, ya no habrá tentación de la carne, porque tendremos un cuerpo ya transformado, como el cuerpo de Cristo Jesús. Yo te hablo la verdad. Esta es la verdad que está registrada en la Biblia, y estamos viviendo estos tiempos ya de cambios, de transformación que se están acelerando. En la medida que nosotros estudiemos de la Biblia, vamos a entender estos cambios acelerados que Dios está trayendo sobre el planeta Tierra. Bienvenido a la familia de Dios. La Biblia que nos va guiando nos enseña acerca de lo que debemos hacer para los tiempos antes de la venida de Jesucristo. Es el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, quien habla aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Se refiere a la oración. Si hay un tiempo donde más debemos intensificar la oración, son los tiempos de ahora. Así como la profecía habla de la intensificación de los dolores de parto, pestes o pandemias, enfermedades, terremotos, hambrunas y todo lo que estamos conociendo en las noticias, también la iglesia es exhortada a orar intensamente. Dice 1 de Pedro 4, 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. El problema de muchas ciudades y naciones es el pecado que se comete, como el aborto, como es el adulterio, la fornicación, la misma codicia, avaricia, el ocultismo, las prácticas del ocultismo, la adoración a dioses extraños, que es idolatría. Todo lo que tiene que ver con el pecado trae maldición. Los cielos se cierran sobre una ciudad, sobre una nación. Por eso la iglesia tiene que intensificar la oración, pidiéndole a Dios perdón por los pecados de la tierra. Leamos lo que dice Ezequiel capítulo 22, versículo 29 y 30. Allí Dios está hablando de la tierra que está totalmente contaminada por el pecado, y Dios busca intercesores de la tierra, hombres y mujeres que se pongan en la brecha de la oración delante de Dios para estar abogando por la tierra, por tu ciudad, por tu nación, por tu familia, por tus autoridades en tu ciudad. Hay que orar por todos ellos. Dios es amor. El amor tiene que extenderse. Donde hay amor, Dios estará perdonando pecados. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Aquí tenemos entonces la profecía que habla de los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos donde hay tanto sacudimiento debido a la violencia de la humanidad.
personas llenas de enojo, ira reprimida y están violentándose unos con otros. Así que Dios dice, necesito oír la oración y para eso estamos aquí en la tierra, para orar. Así que la Biblia dice, orad sin cesar. Si tú eres parte de la iglesia cristiana, empieza a orar por ti, por tu familia, ora por tu trabajo, por los compañeros de trabajo, oras por tus jefes, ora por tus autoridades, ora por la ciudad, ora por tus vecinos, ora por la nación. Es demostrar el amor de Dios. Oramos porque amamos y queremos de que toda la gente de nuestra ciudad se vayan con nosotros en el rapto de la iglesia a la eternidad con Dios. Así que debemos estar orando. Dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14. Dios está hablando de lo que es la oración de arrepentimiento o de conversión. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si hay conversión a Dios en arrepentimiento, dice la Escritura, Él perdonará los pecados de una ciudad, los pecados de una nación, los pecados de una familia, y sanaré su tierra. Dios es Dios de sanidad. Por eso oremos para que la próxima primavera sea un tiempo ya de cambio y este virus se haya ido y vengamos a una vida como a Dios le agrada. Así como Jesús dijo, consumado es. Consumado es. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa. Mañana servicio online, 12 del día. Dios los bendiga. Online.